Cuba, una isla llena de ritmos vibrantes, paisajes impactantes y un encanto que atrapa a cualquiera que la visita. Sin embargo, detrás de su música contagiosa y de su atmósfera tan evocadora, se esconde un universo de contrastes que no siempre aparece en las postales turísticas. Aquí, el sol brilla sobre playas de ensueño, pero al mismo tiempo ilumina realidades complejas, como ciertas dinámicas económicas y sociales que afectan a algunos sectores de la población, o un entorno social que lucha por mantener su dignidad en medio de enormes desafíos. ¿Por qué Cuba despierta tanto deseo y curiosidad entre quienes la visitan? Algunos quedan seducidos por su historia, otros por su gastronomía, y muchos por el halo de misterio que emana de sus tradiciones y su forma de vida. Pero más allá de los tópicos, existe una cultura que fascina al mundo entero. En este texto, te llevaremos a un recorrido sin censura a través de las luces y sombras de la isla, donde la belleza natural choca con las adversidades cotidianas y donde el calor humano es tan fuerte como el sol del Caribe. Desde las playas cristalinas hasta las calles salpicadas de coches clásicos, Cuba ofrece una experiencia única. Recorriendo sus avenidas, uno se topa con la sonrisa de gente resiliente y hospitalaria, que te invita a probar un sorbo de café o a mover los pies al compás de la salsa. Pero no solo la música y la gastronomía definen este lugar. También la historia, la política y la supervivencia diaria convierten a la isla en un escenario que mezcla pasión y controversia. ¿Estás listo para descubrir todo esto en detalle? Acompáñanos mientras desglosamos tanto sus datos más curiosos como ese lado menos conocido, que a menudo se queda fuera de los folletos de viaje. Hablar de Cuba es pensar en postales que muestran arenas blancas y aguas turquesas, al mismo tiempo que en ruidosos malecones con fachadas coloniales y coches americanos de mediados del siglo XX. Este país insular actúa como un museo viviente, donde cada rincón cuenta un capítulo distinto de su rica historia. A primera vista, sorprenden los coches clásicos que datan de antes de la Revolución y que, contra todo pronóstico, siguen funcionando gracias al ingenio de los cubanos y a piezas importadas de países aliados, como Rusia. Ver esos autos recorrer las calles de La Habana Vieja, Matanzas o Santiago de Cuba es como retroceder en el tiempo. Por otro lado, la música es un factor omnipresente. Salsa, son y rumba no se limitan a ser géneros, son parte del ADN de la isla. En cada cuadra, uno puede cruzarse con un grupo improvisado que, con guitarra, maracas y bongos, llena el aire de un ritmo tan envolvente que resulta imposible no mover los pies. Esta banda sonora cotidiana aporta alegría a los días, incluso cuando las dificultades económicas ponen a prueba la inventiva de la población. La gastronomía también forma parte esencial del encanto cubano. Los platos tradicionales como el congrí, arroz y frijoles, o la ropa vieja, reflejan la mezcla de influencias culturales que convergen en la isla, desde la herencia española hasta los aportes africanos y caribeños. Y si de bebidas se trata, no podemos ignorar el café cubano, fuerte y lleno de sabor, ideal para empezar o terminar la jornada, o el icónico ron, clave en cócteles mundialmente famosos como el Cuba Libre. Por si fuera poco, los paisajes naturales son sobrecogedores, desde el Valle de Viñales, con sus mogotes y extensiones de tabaco, hasta cayos con aguas cristalinas como Cayo Coco o Cayo Largo. Definitivamente, Cuba ofrece un abanico variado de experiencias. A la hora de desentrañar la esencia de Cuba, conviene detenerse en algunas curiosidades que ayudan a entender su realidad. Por ejemplo, los famosísimos coches clásicos de los años 40 y 50 no son meras piezas de exhibición, sino vehículos que la gente todavía utiliza a diario. Cuando la Revolución cubana llevó al embargo de Estados Unidos, los cubanos se quedaron con aquellos autos antiguos
y se las ingeniaron para mantenerlos en funcionamiento, recurriendo a partes rusas u otras reparaciones inverosímiles. Así nacieron esos almendrones que hoy recorren las calles y que se han convertido en emblemas del país. Otro icono es el tabaco. Cuba produce algunos de los mejores puros del mundo, y el habano se ha convertido en una denominación de origen muy estricta, reservada a los cigarros hechos según las normas oficiales de calidad. Sorprende saber que el 90% de los puros cubanos se venden al gobierno, mientras que el resto queda en manos de tabacaleros independientes. Similar relevancia adquiere la producción de ron, cuyos orígenes modernos pueden remontarse a la familia Bacardí, que estableció su destilería en Santiago de Cuba a mediados del siglo XIX, antes de expatriarse tras la llegada de Fidel Castro al poder. Debido a factores económicos y comerciales, el acceso a algunos productos básicos puede verse limitado. Muchas familias dependen de la libreta de racionamiento, que garantiza a cada ciudadano una cantidad limitada de productos. Eso lleva a que, en los días de abastecimiento, se formen grandes colas y se viva una verdadera batalla por conseguir lo poco que llega a las bodegas. Asimismo, el sueldo promedio de un trabajador oscila en niveles muy bajos, del orden de los $25 mensuales, lo que fuerza a muchos a buscar múltiples formas de subsistencia, desde el ingenio personal hasta el apoyo de familiares en el extranjero. La gastronomía cubana es un punto de encuentro de diferentes raíces culturales. Uno de los platos más representativos es la ropa vieja, elaborada con carne deshebrada que se cuece lentamente en salsa de tomate, pimientos, cebollas, ajo y especias como comino y orégano. Su nombre proviene de la apariencia final de la carne, que queda con forma de tiras deshilachadas, semejantes a ropa desgarrada. Acompañada de arroz y frijoles, moros y cristianos, la ropa vieja expresa perfectamente la capacidad de los cubanos para transformar ingredientes sencillos en un plato delicioso y simbólico. Entre los aspectos más fascinantes de la naturaleza isleña, destaca el zunzún o colibrí abeja, que ostenta el título del ave más pequeña del mundo. Con tan solo 5 o 6 centímetros de largo y un peso aproximado de menos de 2 gramos, puede pasar inadvertido como si fuera un insecto, y no deja de ser un elemento distintivo de la fauna cubana. Además, la isla es conocida por su afición al béisbol, un deporte que llegó a mediados del siglo XIX gracias a cubanos que estudiaban en Estados Unidos y a marineros norteamericanos. Hoy en día es la pasión deportiva más arraigada en el territorio. ¿Y qué decir de la emblemática bebida Cuba Libre? Un trago que combina ron, refresco de cola y hielo, rematado con un chorrito de limón. Este cóctel es un símbolo universal de la cultura cubana, reconocible en casi cualquier parte del mundo. Su ingrediente principal, el ron, es un producto asociado a la historia y el orgullo de la isla, pese a los vaivenes políticos y económicos que han obligado a algunas marcas, como Bacardí, a desplazar su producción fuera de las fronteras cubanas. Para quien planifique un viaje a Cuba, es fundamental comprender que las opciones de hospedaje suelen ser más limitadas que en otros destinos caribeños. Si bien existen hoteles de diversas categorías, una experiencia auténtica y popular es la de hospedarse en casas particulares. Estas viviendas, que operan con autorización del gobierno, ofrecen habitaciones limpias y confortables, la oportunidad de degustar comida casera y, sobre todo, el beneficio de convivir con familias locales. Así, el turista no solo encuentra un techo y una cama, sino también un acercamiento genuino a la cotidianidad de la isla. Hasta inicios de 2021, existían 2 monedas en circulación: el CUP, peso cubano, y el CUC, peso convertible, este último destinado principalmente al turismo.
Sin embargo, a partir de la unificación monetaria, el CUC desapareció, y ahora se habla de la MLC, moneda libremente convertible, como recurso digital para ciertas transacciones. En la práctica, la realidad monetaria en Cuba es compleja. Si viajas con dólares en efectivo, pronto descubrirás que no podrás utilizarlos directamente para hacer pagos, dadas las restricciones vinculadas al embargo de Estados Unidos. Por ello, las opciones se limitan al peso cubano en efectivo o al uso de tarjetas de crédito y débito que no estén asociadas a bancos norteamericanos. Además, resulta crucial planificar bien el acceso al dinero en la isla. Los cajeros automáticos pueden escasear y algunos están fuera de servicio en momentos inesperados. Por eso, quienes arriban suelen llevar efectivo en otras divisas aceptadas o recurrir a tarjetas que sean válidas en la red comercial de Cuba. Esta adaptación logística forma parte del encanto y las dificultades de un país que ha debido reinventarse para sobrellevar décadas de restricciones económicas, generando un modelo de turismo con matices muy propios. Uno de los temas más debatidos en el contexto social cubano es el de ciertas interacciones entre turistas y habitantes locales que pueden involucrar intercambios de recursos. En este contexto, el término jinetear se emplea para describir situaciones donde una persona puede recibir apoyo económico o material a cambio de compañía, lo que en algunos casos responde a la necesidad de subsistencia en un entorno desafiante. El contexto económico precario, con salarios estatales limitados, lleva a algunas personas a buscar en el turismo una alternativa para mejorar su calidad de vida. La cantidad que pueden ganar en una noche, entre 20 y 30 dólares, supera lo que gran parte de la población percibe en un mes de trabajo convencional. Detrás de esta realidad subyacen historias de supervivencia y desesperación y, en muchos casos, una voluntad de escapar de limitaciones cotidianas. En algunos casos, esta situación puede derivar en escenarios de vulnerabilidad y explotación. Para algunos, este fenómeno es un reflejo de las dificultades económicas y la lucha por la subsistencia en la isla. Para otros, representa un tema de debate social y ético en torno a las dinámicas entre turistas y locales. Resulta difícil juzgar un fenómeno que en su base revela carencias sistémicas. En cualquier caso, hablar de ellas es reconocer que detrás de cada sonrisa y coqueteo hay una lucha diaria y un alto nivel de vulnerabilidad. Comprenderlo no equivale a justificarlo, pero sí a verlo en el contexto de un país donde las posibilidades de progreso se encuentran fuertemente condicionadas por factores políticos y económicos de larga data. Más allá de estas dinámicas sociales, Cuba presenta otros desafíos que los visitantes suelen ignorar si se limitan a hoteles con todo incluido o tours organizados. Entre estos aspectos se cuentan las dificultades económicas persistentes, la falta de acceso a productos básicos y los bajos salarios que, a veces, apenas alcanzan para cubrir los gastos elementales. Un escenario típico es el de familias que, frente a la escasez en las tiendas estatales, acuden a redes informales de intercambio para conseguir artículos de aseo, medicamentos o alimentos más variados. La emigración también juega un papel importante. Muchos cubanos reciben remesas de parientes en el extranjero, lo que marca una enorme diferencia en su calidad de vida. Para aquellos que no tienen esa ayuda, el acceso a ciertos productos puede implicar largas esperas y planificación cuidadosa, sin olvidar los altibajos en la disponibilidad de gasolina y otros recursos energéticos. El acceso a Internet, si bien ha mejorado en años recientes, continúa siendo inestable y caro para una gran parte de la población, lo que dificulta incluso mantenerse informado o realizar trámites básicos. En medio de estas carencias, destaca la famosa resolución, término que los cubanos utilizan para referirse a su ingenio a la hora de enfrentar complicaciones cotidianas,
encontrar repuestos para un electrodoméstico viejo, improvisar platos sabrosos con ingredientes limitados o compartir el poco espacio de una casa familiar entre varias generaciones son ejemplos de esta creatividad arraigada en la cultura local. Es un rasgo admirable y al mismo tiempo un recordatorio de las tensiones políticas y sociales que han marcado a la isla durante décadas. Ese lado oscuro no desmerece la belleza ni la riqueza cultural de Cuba, pero sí añade un matiz de realidad que complementa y explica su extraordinario carácter. Pese a sus desafíos económicos y sociales, Cuba se enorgullece de albergar 9 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que pone de relieve la importancia histórica, cultural y natural de la isla. La Habana Vieja probablemente sea el más reconocido. Caminar por sus plazas, admirar edificios con siglos de existencia y ver autos clásicos circular a diario resulta una experiencia embriagadora para cualquiera que busque palpar la historia viva. La mezcla de tradición y modernidad se hace evidente en cada cuadra. Pero la capital es solo la punta del iceberg. Trinidad, por ejemplo, se erige como una ciudad colonial detenida en el tiempo, con calles adoquinadas y casas de vivos colores. A poca distancia se encuentra el Valle de los Ingenios, un lugar que evoca el período en que el azúcar era el motor económico de la región. Entretanto, el Valle de Viñales deslumbra con sus mogotes y la tradición tabacalera, mientras los saltos de agua y la biodiversidad del Parque Nacional Alejandro de Humboldt exhiben la cara más salvaje y exuberante de la isla. Otro ejemplo es la fortaleza de San Pedro de la Roca, en Santiago de Cuba, que protegía la bahía de ataques piratas y representa la herencia militar española. Por su parte, la ciudad de Cienfuegos, apodada la Perla del Sur, destaca por su arquitectura afrancesada y su malecón costero. Y no se puede dejar de mencionar a Camagüey, famosa por su trazado urbano laberíntico, pensado para confundir a posibles invasores. En suma, estos sitios evidencian la complejidad de la cultura cubana, que se construyó sobre cimientos de influencias indígenas, africanas y europeas, entre otras. Descubrirlos es percibir esa multiplicidad de identidades que a día de hoy convierten a la isla en un crisol de contrastes, difícil de comparar con cualquier otro lugar del planeta. Cuba no es solo un destino paradisíaco de playas de arena fina y atardeceres caribeños. En el fondo, lo que más deja huella en los visitantes es la gente. Los cubanos poseen una calidez y un humor que parecen inquebrantables, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentan a diario. Muchos viajeros destacan, sobre todo, ese gesto acogedor de quienes les invitan a tomarse un cafecito o a compartir una comida humilde pero llena de sazón. Es una hospitalidad que difícilmente se aprende en guías de turismo y que constituye un sello inconfundible de la isla. Al mismo tiempo, esta hospitalidad convive con un orden social complejo, atravesado por la figura del Estado, la vigilancia política y la necesidad de buscar soluciones ingeniosas ante la escasez. Para entender la vida cubana, conviene adentrarse en sus barrios menos turísticos, conversar con la gente en las colas de la bodega o preguntarles cómo consiguen arreglar un vehículo antiguo sin piezas de recambio. Ahí es cuando uno aprecia la capacidad de reírse incluso de la desgracia, de improvisar con lo que haya a mano y de celebrar las pequeñas victorias cotidianas. Al final, Cuba se presenta como un rompecabezas cultural y político, repleto de belleza, alegría y resiliencia, pero también marcado por dificultades que a veces resultan innegables. Su gastronomía, su música, sus paisajes y la calidez de su gente son capaces de enamorar a cualquiera. Sin embargo, detrás de la postal caribeña, existen desafíos económicos y realidades sociales poco visibles en los folletos turísticos.
Descubrir cada faceta de la isla implica entender por qué tantos visitantes se sienten atraídos por su magnetismo y, al mismo tiempo, se sorprenden ante su compleja realidad. La agricultura, la educación, la cultura y la vida cotidiana reflejan la constante tensión entre la historia, el presente y el porvenir. Tal vez por eso, Cuba no deja a nadie indiferente, ya sea por las playas idílicas, la arquitectura colonial o el ingenio de sus habitantes. La experiencia trasciende el mero turismo para convertirse en una lección de vida. Este texto ha querido revelar las múltiples capas de la isla, desde su lado más alegre y creativo hasta sus aspectos más oscuros. Al sumergirnos en sus contradicciones, comprendemos que cada sonrisa lleva consigo una historia, y que cada plato tradicional representa un legado de resistencia y adaptación. En definitiva, Cuba es un territorio que no solo se visita, sino que también se siente y se vive intensamente.